Esta tarde escucharemos la conferencia Chamanismo en la Amazonía peruana y chamanismo del pueblo huichol, un estudio comparativo. Esta conferencia estará a cargo de Mariana Anguiano Fernández, quien estudió la licenciatura en Etnología y la maestría en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la actualidad, trabaja como investigadora de tiempo completo en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Ha sido merecedora de varias becas, tanto nacionales como internacionales. Desde 1968 ha realizado investigaciones entre los huicholes del occidente de México. A partir de agosto del 2010 ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y en 2012 se integró a la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Es autora de 9 libros y numerosos artículos. Ha participado en la elaboración de películas etnográficas, audiovisuales y videocassettes sobre diversas temáticas. Recibamos a la maestra con un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas en esta calurosa tarde tan agradable. Y bueno, quiero en primer lugar aprovechar este foro y este día para homenajear al pintor Raúl Anguiano, mi padre, que mañana cumpliría 100 años de vida, es decir, mañana es su centenario. Gracias. Muchas gracias. Yo les iba a pedir un aplauso, pero qué bueno que fue espontáneo. Y por otro lado, pues hoy les comento que ayer mejor dicho, salió un billete de lotería conmemorativo a su centenario. El sorteo se hará el día de hoy. Si les da tiempo, no sé a qué hora son los sorteos, no tengo ni idea de estas cosas de la lotería, pero está muy lindo porque está la foto de él, su firma, un cuadro y dice homenaje por el centenario. Y bueno, eso es lo que quería yo decirles al comenzar. Bueno, pues ahora vayamos al tema. Como ustedes oyeron y lo pueden ver en la pantalla, el nombre de la conferencia se llama El chamanismo de la Amazonía peruana y el chamanismo del pueblo huichol, un estudio comparativo. Esto lo hice en colaboración con Claudia Hernández, que fue mi asistente durante 7 años en la DEAS INAH. Les voy a leer un epígrafe muy interesante que dice: el chamán domina sus espíritus, entre comillas, en el sentido en que él, que es un ser humano, logra comunicarse con los muertos, los demonios, entre comillas, y los espíritus de la naturaleza, también entre comillas, sin convertirse por ello en un instrumento suyo. El chamán es el especialista del alma humana. Solo él la ve porque conoce su forma y su destino. Esta es una cita de Mircea Eliade, de una edición de 1976, en donde nos dice lo siguiente. Me voy a sentar. El tema fundamental de esta ponencia o conferencia es mostrar las semejanzas y diferencias entre el chamanismo de la Amazonía peruana y el que practican los Virraritari o huicholes del occidente de México. Virraritari es el nombre en plural que se dan a sí mismos los huicholes y el singular es Virrárica. La siguiente, por favor.
Este es un collage para que ustedes tengan una idea más o menos del pueblo huichol. Los huicholes son un pueblo indígena de México que ha habitado por lo menos desde el siglo XVI en el occidente de México. De manera fundamental en los estados de Jalisco y Nayarit y en menor proporción en Zacatecas y Durango. Hasta hace 40 años vivían en su mayoría en 4 comunidades y un anexo. En la actualidad, el panorama ha cambiado. Al buscar mejores oportunidades de vida, los Virraritari han migrado del campo a las ciudades. Como producto del fenómeno migratorio, se pueden encontrar huicholes en prácticamente todos los estados del país. En total, según el censo de 2010, que es con el que contamos, ascienden a 47,625 individuos. La siguiente. Aquí tienen ustedes un mapa en donde estaban localizados los huicholes en los 60s. La fuente es precisamente del Plan Lerma Operación Huicot. Lo que ustedes ven dijéramos, señalado en oscuro, es todo lo que se llamó el territorio Huicot en la época de Echeverría. Huicot quería decir Huichol, Cora y Tepehuano, los 3 grupos étnicos de esa región. Y esto es lo que ocupaban los huicholes. Como ustedes ven, como dije, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y un pequeño pedazo de Durango. Básicamente, como mencioné, eran comunidades, es decir, con tierras comunales, con sus propias autoridades que se elegían anualmente. Eso es lo que es la comunidad. Esto se ha modificado. Vamos a pasar a la situación actual. Ese mapa refleja lo que vimos en 68, la antropóloga Yolanda Sazón y yo, aquí presente, fuimos en mayo de 68 por primera vez. Ahora, esto es el territorio que ocupan los huicholes. Siguen las 4 grandes comunidades, o 5, como se le llama a veces, pero también se han bajado a vivir en lugares, dijéramos, mestizos. Ahí de plano se han asentado o han pedido que les den tierras y han formado colonias y ejidos, pero ya en lo que yo denomino la altiplanicie nayarita jalisciense, y también en parte del pie de monte. Toda esta parte, estas son las comunidades antiguas y esto es donde ellos han bajado a asentarse, básicamente en Nayarit. Es interesante porque cuando empecé yo a trabajar en los 60s, la mayoría de los huicholes vivían en Jalisco y en Nayarit no eran no minoritarios, pero regular, ¿no? La población no era tan numerosa y ahora es al revés. Ahora el estado que tiene mayor cantidad de huicholes es Nayarit, por esta migración que les estoy mencionando. La siguiente. Las actividades de este pueblo indígena fueron en un principio la caza y la recolección. Ambas les proporcionaban el sustento, pero se fueron ritualizando cada día más. La caza del venado, deidad tutelar, y la recolección del cactus alucinógeno o peyote, cuyo nombre huichol es jicuri. De una vez váyanse familiarizando con esta palabra porque la vamos a mencionar muchas veces. ¿Podemos ver, por favor, la siguiente?
Después se hicieron agricultores cultivando maíz, frijol, calabaza, amaranto y frutales. Más tarde, ganaderos, al contar con extensos pastizales para el alimento de los animales. A partir de los años 60, comenzaron a elaborar artesanías, ya no solo para uso doméstico o ritual, sino comercial. ¿Podemos volver a la anterior? Han surgido así una pléyade de artistas que han ido plasmando la cosmovisión birrárica, a base de estambres de colores o cuentas de vidrio, que ustedes saben en México los llamamos chaquira. También acuden a trabajar como jornaleros, ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver una más adelante. ¿La anterior? Sí, por favor. Sí. Aquí es lo que les comento, como ganaderos, agricultores, las artesanías, inicialmente, y también agricultores. Bueno, también acuden a trabajar como jornaleros, tanto hombres como mujeres y niños, en los cultivos comerciales de varios estados de la República. Los productos que recolectan son, de manera prioritaria, tabaco, café, frijol y cacahuate. Ahora nos vamos en un viaje mágico a la Amazonía peruana. La Amazonía peruana es una región cuya extensión varía de acuerdo al criterio que se adopte. De manera general, ocupa entre 75 y 77.5 millones de hectáreas, lo cual representa del 59% al 60% del territorio del Perú, nada menos. Aquí tienen ustedes este mapa del Perú y vamos a ver más adelante, aunque aquí ya se ven algunas de las regiones de las que vamos a hablar, Ucayali, Madre de Dios, toda esta parte de la Amazonía, pero ahora la vamos a ver más de cerca. La siguiente. Abarca a 17 regiones del país, de las cuales 5 son prácticamente amazónicas. En su totalidad, estas son las regiones de Amazonas, que tienen ustedes aquí, Amazonas, Loreto, muy grande, Madre de Dios, Ucayali, traten de memorizarlo porque vamos a hablar de ella bastante, y San Martín. Todo esto dentro del Perú. No estamos hablando del Amazonas completo, ¿no? Sino además de Perú. Para eso vean la exposición que está abajo y vengan a las otras conferencias. Bueno, la siguiente. Bueno, esto es un poco complicado, pero hay que mostrarlo. Son las familias lingüísticas de la selva peruana. La división entre los diferentes grupos étnicos se basa en la diferenciación lingüística de los mismos. A través de su estudio etnolingüístico se pueden establecer lazos de parentesco entre las diferentes etnias. De tal forma, algunos grupos pueden incluirse dentro de troncos comunes llamados familias o familias lingüísticas, como en México las lenguas indígenas. La población indígena de la Amazonía identificada se agrupa en 12 familias etnolingüísticas y 39 grupos étnicos, de los cuales encontramos
2 grupos étnicos sin clasificación etnolingüística. Los pueblos originarios amazónicos cumplen un rol protagónico en la defensa de la cultura y la conservación de la Amazonía. Su población alcanza los 340,000 habitantes y representan un 9% de la población amazónica. Varios de los grupos étnicos de la Amazonía tienen como características principales la horticultura de roza y quema, destinada a la subsistencia, la caza y la pesca, así como la crianza de aves de corral y animales menores. En pequeña escala, la agricultura comercial destinada al mercado, que incluye arroz, maíz, plátano y maní, la cual es comercializada directamente en los centros de población más cercanos. Otras actividades a las que se dedica su población son comercialización de la madera y la producción de artesanías como tejidos, cerámica, que vamos a ver tejidos y cerámica, muchas fotos, cerámica pintada, estatuillas de madera y adornos corporales, o sea, pintura corporal de todo el cuerpo, valga la redundancia, y del rostro. Para efectos de nuestro tema sobre el chamanismo amazónico y su comparación con el que practican los huicholes, nos enfocaremos solo a ciertos grupos étnicos de la Amazonía peruana. La siguiente. Este es un collage que pudimos lograr hacer sobre la Amazonía peruana. Los Shipibo Conibo, también es otro término que debemos memorizar porque vamos a hablar bastante, conforman uno de los grupos indígenas del oriente peruano que pertenecen a la familia lingüística Pano. La lengua que hablan es conocida como Shipibo Conibo. Se encuentran en las regiones de Huánuco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, ya vimos en el mapa, entre los ríos Ucayali, Pachitea, Callería, Aguaitia, Tamaya y lago Yarinacocha. Los Shipibo constituyen el tercer pueblo más numeroso de la Amazonía peruana, después de los Ashaninka, Arawak y Aguajún, que son los jíbaro. Mi pronunciación, disculpen, la del huichol más o menos, pero estas, disculpen, Rafaela. Bueno, el pueblo quechua lamista se encuentra en la región de San Martín. Es una variedad de quechua hablada en la provincia de Lamas, en el departamento de San Martín, y en algunos pueblos a orillas del río Huallaga, en el departamento de Ucayali. Dentro de las lenguas arahuacanas se incluyen diversos grupos étnicos, entre ellos los Mazinguenga, también de esos vamos a hablar bastante, los cuales están ubicados en el territorio selvático de los departamentos, aunque no lo crean, del Cusco y Madre de Dios. Se piensa que el Cusco pues es nada más una parte alta, ¿verdad? Donde está la misma ciudad de Cusco y cercano a Machu Picchu, pues también tiene una parte selvática. Habitan las regiones de Alto y Bajo Urubamba en Cusco y la reserva de la biosfera de Manú. Ahora vamos a hacer unas consideraciones acerca de los conceptos de chamán y chamanismo.
Investigadores de diversas corrientes que han estudiado el fenómeno del chamanismo coinciden en que se ha abusado del término chamán, utilizándolo indiscriminadamente para designar a diversos especialistas relacionados con la curación de enfermedades a base de diferentes técnicas e incluso a magos y hechiceros, las dos palabras entre comillas. La cosmovisión de los pueblos amazónicos es esencialmente animista, la cual considera que todo material, objeto o sujeto tiene su contraparte espiritual, no solamente el ser humano, sino también las cosas, los animales, las plantas. Asimismo, el entorno está lleno de seres denominados divinidades, espíritus benévolos y malévolos, que pueden adquirir una apariencia material y hacerse visibles. Los lamistas, ya vimos que es un grupo étnico, viven en unidades localizadas que giran en torno a un chamán. Es un ejemplo de todos los grupos que vimos. Comparten un estrecho vínculo con la naturaleza, en la cual viven las ánimas del monte y con quienes mantienen una comunicación sagrada. Hablábamos hace rato de cómo todo esto se ha perdido ya, esta comunicación que se tiene con la naturaleza, ¿no? El ser humano, y platicamos con mi amiga Maritza Gómez aquí presente, de que cuando vamos a los grupos étnicos, ahí tenemos la oportunidad de tener un tiempo de, pues como de reflexión, de meditación sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, sobre la vida, ¿no? Y esto pues se ha perdido ya, no es que se está perdiendo, se ha perdido en la mayor parte de la cultura occidental. El pueblo Machingenga tiene un complejo sistema chamánico que hace uso de las plantas sagradas llamadas ayahuasca, también vamos a hablar mucho de la ayahuasca, y toé. Dichas plantas son utilizadas por los especialistas rituales con el fin de tener la experiencia conocida en el ámbito académico como de trance y éxtasis propia de los chamanes. Ya veremos más adelante que preferimos usar el término éxtasis, no trance. Ya lo vamos a decir por qué. Bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. Para el pueblo de los Shipibo-Conibo, el aprendizaje del chamanismo y el acceso a las visiones Kené quiere decir diseño, se fundan en la relación entre los seres humanos y las plantas Rao, que son las plantas de poder. Kené significa en Shipibo-Conibo diseño. La palabra es utilizada para designar a los patrones geométricos hechos a mano sobre una variedad de superficies como el rostro y la piel de las personas, las paredes externas de la cerámica, telas y accesorios. Precisamente aquí tienen ustedes el Kené. Aquí, en este gorro, es un gorro de chamán, pero vean ustedes ¿quién me puede decir qué les recuerda esto? A ver, ¿no oigo? El ojo de Dios, Huichol. Entonces, vean ustedes, ¿por qué estamos haciendo estas similitudes, no? Bueno, aquí en el cuerpo, ven ustedes en estos modelos o maniquís, también el Kené, este diseño que vamos a explicar más adelante que tiene que ver
con la anaconda, la yucumama, todas las serpientes de la selva. Y esta cerámica maravillosa con el quené también, ¿sí? Y este es el gorro ceremonial Shipibo con Ibo. A ver, ¿dónde nos quedamos? Los diseños son resultado de visiones que se logran por la ingestión ritualizada de plantas con poder llamadas Rao, ya lo dijimos hace rato. Para obtener estas visiones es necesario que el chamán desarrolle un conocimiento personal de cada planta con poder, entre comillas, para así obtener sus aires, sus diseños y sus cantos. La siguiente. Volvemos rápidamente a los huicholes y vamos a ver estos lugares sagrados que es Tateimatinieri, como dice aquí, los lugares sagrados antes de llegar a la tierra del peyote o Viricuta. De acuerdo a la cosmovisión del pueblo huichol, se considera que el hombre debe colaborar con las deidades para mantener el orden cósmico, que es lo que les decía hace rato. Nosotros tenemos que participar en este orden cósmico. Y ya vemos qué mal hemos participado, donde estamos acabando con la ecología y viene el cambio climático, ¿no? Bueno, entonces el hombre debe colaborar con las deidades para mantener el orden cósmico, la alternancia del día y la noche, así como la temporada de lluvias y de secas. Se les agradece. No veía ya casi. En otras palabras, la vida sobre la tierra. Ello se logra a base de ceremonias con complicados rituales, peregrinaciones, como la que estamos viendo, y visita a los lugares sagrados, llevando ofrendas muy variadas. Visitar periódicamente la geografía ritual de su territorio es de suma importancia para el proceso de iniciación chamánico y su consolidación como tal. Asimismo, los Viraritari cuentan con un panteón muy extenso. A las deidades se les designa con términos de parentesco. Las deidades huicholas exigen se les hagan ofrendas. De lo contrario, traen desgracias al hombre, tanto de tipo climático, que son sequías, inundaciones, como en la salud, es decir, envían enfermedades. La siguiente. Aquí, para los que no conocen o los que ya lo habían visto, pues una foto de Mircea Eliade, que es el teórico más importante sobre el chamanismo, aunque hay personas que ya dicen que no sirve para nada, que es obsoleto, etcétera. No digo nombres, pero yo voy a decirles lo que me parece utilizable de sus conceptos. Uno de los pioneros en la investigación sobre los chamanes es el historiador de las religiones Mircea Eliade, 1907-1986. Él considera que esta confusión de todo llamársele chamán perjudica la inteligencia misma del fenómeno chamánico. Y de manera textual dice lo siguiente: estimamos que merece la pena limitar el uso de los vocablos chamán y chamanismo, justamente para evitar los equívocos y poder ver con más claridad en la propia historia de la magia, entre comillas, y de la hechicería, entre comillas. Porque desde luego el chamán es un mago y un hombre médico. Se cree que puede curar como todos los médicos. Aquí tengo varios médicos que están aquí presentes. Pero es además psicopompo
y puede ser también sacerdote, místico y poeta. La siguiente. Quizá alguno de ustedes preguntará qué es psicopompo. Otro de los autores que hemos consultado es Michel Perrin, cuyas ideas sobre las causas de la enfermedad veremos más tarde. Este investigador considera que una de las funciones del chamán es guiar el alma de los muertos en el otro mundo, es decir, ser psicopompo, o sea, conducir al alma en el otro mundo, ser el acompañante. La siguiente. Aquí tienen ustedes un collage de chamanes huicholes y de la Amazonía. A ver, les voy a ir haciendo preguntitas. Como ya vieron ustedes ya otros collages, ya tienen una idea. A ver, este chamán, ¿de dónde es? Huichol, muy bien. Estos y estos son amazónicos, estos son huicholes, ¿sí? Allá en la exposición van a ver toda la plumaria maravillosa, ¿no?, de la Amazonía. Bueno, aquí nos quedamos en esta diapositiva. El término chamán procede de la lengua tungús y se dice shaman. Y llega a Europa, o sea, es siberiano, es un término siberiano. Y llega a Europa y el continente americano a través del ruso. Es un fenómeno siberiano y centroasiático, con el que se designa al maestro del éxtasis. El propio Eliade considera, entre comillas, que una primera definición de un complejo fenómeno, y quizá la menos aventurada, sería: chamanismo es la técnica del éxtasis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de trance, éxtasis? Y nosotros nos vamos a tomar más bien la idea de el éxtasis. La siguiente. Esta es una foto, como ustedes pueden observar, de la antropóloga Silvia Ortiz Echanis. Ella nos considera que para comprender el chamanismo es necesario conocer qué son los estados de disociación de la conciencia y cómo intervienen en él. A los estados de disociación de la conciencia producidos a voluntad se accede por el efecto de psicotrópicos o bien por condicionamientos específicos y predeterminados de índole terapéutica o ritual. A estos estados de disociación de la conciencia se les ha denominado a lo largo de la historia como trance o éxtasis, dice Ortiz. Durante el éxtasis, el sujeto experimenta una sensación de liberación momentánea, de perder todo contacto con el mundo que le rodea y logra percibir la existencia de una separación entre su cuerpo y su alma. Nos vamos a la siguiente. Estas son las plantas sagradas utilizadas por el pueblo huichol y en la Amazonía. Tenemos aquí el peyote, ¿verdad? Tenemos la ayahuasca, tenemos el toé y el quieri, que son tan similares, pueden ver, ¿sí? Entonces, estas son las plantas alucinógenas que se utilizan en estas dos regiones. Lo seguimos ahí. Los fenómenos chamánicos son reproducidos de manera voluntaria por ciertas prácticas.
casi siempre relacionadas con rituales, que llevan al individuo a situaciones liminales de la conciencia. Y estos son abstinencia sexual, ayuno, vigilia prolongada, danza, música, canto, control de la respiración o inhalación o ingesta de psicotrópicos y alucinógenos. Ahora vamos a ver cuál es el concepto que tienen estos pueblos de enfermedad y sus causas. No seguimos ahí. A ver, espérenme, creo que se me adelantaron, sí. Sigamos ahí. Autores como Eliade y Perrin han estudiado la concepción de la enfermedad entre diferentes grupos indígenas, las maneras de resarcir el daño mediante las curaciones y el papel que tiene el chamán. Bueno, yo quisiera mencionar en el párrafo anterior, donde hablaba de la inhalación y la ingesta de psicotrópicos, de la danza, la música, quiero ser justa, y aunque yo le eché la mano a mi hija, la doctora psiquiatra Lucía Munchanguiano, aquí presente, ella hizo un trabajo muy interesante para la Facultad de Medicina sobre las curaciones colectivas e individuales de los huicholes, y yo la volví a retomar porque ella pues hizo una investigación profunda también de campo, de entrevistas, y quiero ser justa de que una de las notas las tomé de ella. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos. Autores como Eliade y Perrin han estudiado la concepción de la enfermedad entre diferentes grupos indígenas, las maneras de resarcir el daño mediante las curaciones y el papel que tiene el chamán. Ambos autores coinciden que una de las causas de la enfermedad es, entre comillas, la salida o rapto del alma, la cual se extravía y vuela. Y nos dice Eliade, el tratamiento se reduce a buscarla, a capturarla y a reintegrarla al cuerpo del enfermo. Tenemos aquí una amiga, dos amigas que compartimos la amistad con un doctor que se dedica también al susto, a cómo curar el susto que se lleva una persona. En otras ocasiones, la causa del mal puede deberse a la introducción de un objeto mágico o patógeno en el cuerpo, o su posesión por los malos espíritus. En este caso, la curación consiste en extraer el objeto nocivo mediante diferentes técnicas, entre ellas la succión, la materialización del mal y su exhibición. Después de que el chamán saca se lo enseña al enfermo, se lo materializa, ¿no? De esa manera el enfermo está más seguro de que ya le extrajeron, ahí está la evidencia, ¿no? Que tiene efectos psicológicos, por supuesto, ¿no? Para los Virraritari, las malas flechas, textual, tienen un origen mágico y los síntomas físicos de sus afecciones son producidos por proyectiles mágicos, flechas de la enfermedad disparadas al cuerpo de la víctima por un brujo, quizás, o por un sobrenatural disgustado por la violación de un tabú o porque no se cumplió con una promesa o un deber ritual. Estos proyectiles sobrenaturales de la enfermedad son extraídos mediante las técnicas de curación chamánica,
Por ejemplo, succionando, escupiendo, soplando, frotando con el muvieri o plumas del chamán, que es el instrumento para las curaciones y para comunicarse con las deidades, fumigando con humo de tabaco o masajeando. La mayor parte de las enfermedades son consideradas por los huicholes tradicionales como sobrenaturales, entre comillas. Sin embargo, juzgan a otras, como las introducidas por los españoles, como naturales, y unas terceras para las cuales son incompetentes para sanarlas, como la diabetes. En esos casos acuden al doctor. Vamos ahora a cómo se curan estas enfermedades de una manera más ampliamente. Ahora sí, la lámina 18. Perdón. El chamán y artista plástico Pablo Amaringo, que es el que ustedes ven aquí, este es uno de sus ayudantes y alumno, este es el chamán del cual vamos a hablar muchísimo y que es un artista extraordinario, vamos a ver sus cuadros también. El chamán y artista plástico Pablo Amaringo, producto del mestizaje de 4 pueblos indígenas diferentes, habitantes de la Amazonía peruana, quechua, cocame, lamista y piro. Se refiere a una ocasión, vean ustedes la similitud, ya hablamos de flechas entre los huicholes de la enfermedad, entonces él se refiere a una ocasión en que fue flechado por un hechicero con un virote, es un dardo mágico, debido a que Pablo se negó a visitarlo cuando pasó frente a su casa, cuando regresaba del mercado. El propio Pablo Amaringo describe su curación de esta manera. La siguiente. Esta es parte de la portada de la presentación. Y aquí tienen ustedes cómo están extrayendo los dardos mágicos, ahorita les voy a leer, y aparte la flema mágica, ahorita vamos a hablar de ello. Nos dice Amaringo, llegamos en la tarde, don Pascual, cuando ya va el chamán a curarse. O sea, él todavía no era chamán, o aunque seas chamán, vas a otro, como un médico va a ver a otro doctor. Hay además subespecialidades. Llegamos en la tarde. Don Pascual me tomó el pulso, me examinó detenidamente y dijo, vean lo que le dijo, entre comillas, sí, es daño, pero todavía no te estás muriendo. Menos mal, ¿no? Todo lo tomó con calma, mientras yo lloraba del dolor. Tomó su pipa y absorbió el humo y despertó su mariri, que es la flema mágica. Cuando tenía el mariri en su boca, se me acercó y empezó a chupar en el lugar en que el virote fue lanzado. Él realmente me tocó de manera muy leve mi piel. Después de un rato, el virote salió. Él rompió la punta de este con sus dientes y me lo enseñó. Era una espina Cumaceba Schwarzia sp, aquí tengo 2 amigas biólogas que a lo mejor lo entienden más que yo, tan delgada como una aguja. Ahora, dijo, ahora saquemos la yausa, él dijo. Cuando terminó yo sentí un gran alivio. La yausa es lo mismo también que la mariri, que es la flema mágica. Si se queda ahí, no estás curado. El vegetalista, al cual no quise ir a visitar, se sintió insultado y me castigó con uno de sus dardos mágicos. La palabra vegetalista, que vamos a ver, es el nombre que se dan a sí mismos los chamanes
para indicar que su conocimiento y poder personales derivan de las plantas. El antropólogo Luna, quien trabajó arduamente con Amaringo, ambos autores del magnífico libro Ayahuasca Visions, explica cómo se concibe a la flema mágica, entre comillas. Cuando un hechicero lanza un virote, se cree que está impregnado de su flema mágica, la cual recibe los nombres de Yashai, Mariri o Yahusa. Si la flema no es extraída junto con el virote, como les dije, con los años se expande por todo el cuerpo, matando a la víctima. Entre los huicholes, algunos padecimientos se curan de manera sobrenatural y otros combinando las técnicas sobrenaturales con la utilización de plantas, ya sea tomadas, sobre todo en forma de infusión, untadas o en emplastos. Los trastornos de la conducta o enfermedades emocionales se curan con tratamientos mágicos. La siguiente. Vamos ahora a hablar de las plantas sagradas o de poder. Aquí tenemos nuevamente otro collage de el toé y la ayahuasca, que son las plantas de poder amazónicas. Los alucinógenos características de la Amazonía peruana son dos, fundamentalmente, el conocido con el nombre genérico de ayahuasca y el toé. Ayahuasca es un término quechua, porque, bueno, aquí tengo un pie de notas, si a alguien le interesa, se le llama de muchas formas en toda la Amazonía, según las lenguas. Y el toé. La palabra ayahuasca, como les decía, es una palabra quechua y significa, entre comillas, vaina o cuerda de los espíritus o ancestros. Así se le llama en la región de Iquitos. También se le designa, entre comillas, la enredadera de las almas. Recibe diferentes nombres según la lengua del pueblo indígena que la consume, yajé entre algunas etnias del Perú y entre los tucanos de Colombia. En idioma machinguenga, camarampi, y su significado es, entre comillas, la medicina que hace vomitar. Entre los shipibo-conibos se le denomina nishi. Nishi, así le decíamos a Nishizawa, nuestro amigo. Mireya Nishi. Soga no sabíamos lo que le decíamos. Más bien, como era Nishizawa, el pintor, le abreviamos y Mireya y Eugenia le decían Nishi. Bueno. Ahora nos vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver diferentes tomas de la ayahuasca. Se trata de un bejuco trepador que crece alrededor de los árboles. Recibe el nombre científico de Banisteriopsis capi. La corteza preparada en agua hirviendo o fría puede ingerirse sola o mezclada con multitud de ingredientes, los cuales aceleran sus efectos. La corteza también puede masticarse. Bueno, los científicos Schultz y Hoffman hablan de los compuestos químicos y los efectos de la ayahuasca. Dice, voy a saltarme todas las palabras latinas y de esto. Entonces, la actividad alucinógena se debe primordialmente a la armina, principal alcaloide. Cuando esta bebida amarga se ingiere, los efectos varían de la embriaguez agradable, sin consecuencias posteriores, a secuelas de violentas reacciones que provocan vómitos. En general, se tienen alucinaciones visuales en color. La intoxicación termina con un sueño profundo.
La siguiente. Ya estos son los cuadros de Amaringo que él le llama visión. Aquí es una preparación de la ayahuasca y vamos a ver luego una sesión. Para explicar la preparación de la bebida hecha a base de ayahuasca y otras plantas, nos valemos de esta pintura. Amaringo hace una descripción que no quiero abundar en ella, más que en la parte final, donde dice, antes de cortarla, o sea, esta liana, le hace una ofrenda a base de tabaco, cerillos, hojas de plátano, y se dirige al espíritu de la ayahuasca, al que denominan con la palabra abuelo, entre comillas, término de parentesco, y lo dice en estos términos, entre comillas, aquí te pongo tu tabaco, tus cerillos, tu hoja de plátano, para que envuelvas tu tabaco. Yo te pido, abuelo, que me permitas tomar tu planta como medicina, no para causar daño a persona alguna, sino para curar a las personas enfermas. O sea, es la manera de pedirle a la naturaleza tomarle algo, no en demasía, para no romper este equilibrio ecológico. La siguiente. Esta es otra de las pinturas de Amaringo maravillosas. Esta es la preparación y los efectos. Hay aquí una cantidad de nombres de otras plantas que se mezclan con la ayahuasca, que no les voy a leer, sino vean mejor la visión de Amaringo. Vean el movimiento, el colorido, los diseños. Bueno, nos vamos a la siguiente. Los pacientes y los participantes en la sesión de ayahuasca se reúnen en la casa del vegetalista después de la puesta del sol y pasan un tiempo contando historias o escuchando al vegetalista u otro experimentado cuentacuentos, esperando acá la hora en que se llevará a cabo la ceremonia. El vegetalista canta un ícaro, que me hubiera gustado traer, aquí Rafaela me mandó uno muy lindo de Navidad. Es decir, un canto o melodía que utilizan los maestros curanderos durante las ceremonias rituales. Bueno, se usa también para llamar a las visiones, me estoy saltando, una sonaja especial de hojas de pariana que se llama chacapa, hecha de estas hojas. Bueno, habla de qué es lo que se ven, las visiones que se tienen. Muchos participantes reportan que oyen música maravillosa. Los espíritus acuden cantando. De hecho, el canto del vegetalista está orquestado por la música y coro de los espíritus. Puede ocurrir que alguna persona se asuste debido a las visiones que tiene y el vegetalista se ve obligado a quitarle las visiones, ya sea con un ícaro, soplándole humo en la parte de arriba de la cabeza o frotándole el cuerpo. Después de varias horas, el vegetalista guarda silencio y los participantes o se duermen o cuentan historias en la oscuridad. Algunos pacientes se quedan ahí hasta la mañana siguiente o abandonan el lugar tan luego han sido sanados. ¿Seguimos? Ajá. Bueno, aquí en esta visión de Amaringo se representan en la parte de arriba, se representan los espíritus de las piedras y los metales, y también los espíritus de las plantas, entre ellos el toé.
que dijimos. Bueno, ¿cómo se toma el toé? Dice, esta droga casi siempre en forma de semillas molidas mezcladas con bebidas fermentadas o como una infusión hecha de las hojas. Bueno, nos vamos ahora otra vez a los huicholes. La siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes el jícuri o peyote en varios tipos de él, varias formas, en floración. Aquí lo tienen floreciendo en varios como gajos diferentes. Bueno, los chamanes huicholes son grandes conocedores de todo tipo de plantas, incluyendo a las plantas de poder o sagradas, sobre todo el peyote jícure, el cual utilizan los chamanes o maracate durante su entrenamiento, en los rituales a bases de cantos, mediante los cuales se comunican con las deidades y en los procesos curativos. El jícure es una cactácea pequeña, sin espinas, como ustedes pueden ver, azul verde, con 5 a 13 costillas o gajos. Su nombre científico es Lophophora williamsi y según Schultz y Hoffman tiene más de 30 alcaloides, principalmente la mescalina. Hay otros más que ya no les leo. La siguiente. Bueno, aquí ven ustedes también esta similitud con la amazonía de pintura corporal. Estos son una pareja de huicholes que acaban de regresar de tierra sagrada, de Viricuta, y se pintan con una raíz que se llama urra, que es también sagrada, se recolecta ahí, y se pintan como una especie de forma de esta espiral, pero que representa el peyote, que ya regresaron de la tierra del peyote. El sitio donde nació el dios Sol. Se localiza a 450 kilómetros al noroeste del territorio que habitan. A principios del siglo XX, el antropólogo noruego Carl Lumholtz, que ven ustedes aquí, señala que desde el lugar donde vivían los huicholes hasta la tierra sagrada de Viricuta, hacían 43 días a pie, nada más de ida, en un peregrinar sumamente ritualizado, recreando la peregrinación que realizaron sus antepasados, es decir, las deidades. La siguiente. Este es Viricuta, donde ellos van a recolectar el peyote. Esta es la parte de arriba del Cerro Quemado, en donde consideran ellos que nació el sol. Estas diapositivas fueron tomadas en una invitación que nos hicieron sobre una consulta peritaje hecha por los propios huicholes en esta zona, para ver si se aceptaba o no la implantación de 22 mineras extranjeras, básicamente canadienses, en esta zona. Y bueno, por supuesto, ellos subieron al Cerro Quemado y ahí las deidades respondieron que no aceptaban esta instalación, que se iba a destruir el mundo, destruir la tierra, que en este momento el mundo está detenido por 4 velas y que en este momento, esto fue hace 2 años, ya solamente quedaban 2 velas que estaban sosteniendo. Entonces, esto es tomado en esa ocasión. Bueno, ¿seguimos? La otra, esta. Bueno, esta es la recolección que les decía del peyote, son las canastas con las que ellos bajan para sus comunidades, van a sus comunidades que están a 400 y pico kilómetros pero
pues esta abundancia que ustedes ven es de los años 70. Yo esta vez que fui con ellos, en los primeros lugares cercanos ahí que bajamos de Cerro Quemado, no encontramos nada. Bueno, no encontraron ellos nada. Y se tuvo que ir más adentro porque pues esto también ha sido expoliado por gente de fuera, narcotráfico del peyote, y está desapareciendo para ellos, ¿no? Para ellos, que es una planta sagrada. Ahí es donde están recolectando también la raíz sagrada con la que se pintaron la cara. La siguiente. Bueno, aquí vamos a ver por qué está el peyote flechado. Dirán, ¿pero por qué si no es un animal, ¿no? Entonces dice, cuando los huicholes encuentran al primer jicuri o peyote, después de su largo peregrinaje, lo flechan como si fuera un venado. En su cosmovisión existe una trilogía compuesta por el peyote, el venado y el maíz, los tres elementos más importantes de la religión huichol. Es decir, existe una especie de desdoblamiento entre el peyote, el venado y el maíz. El chamán le dice al divino cactus, cuando lo encuentra y lo flecha, al primero que encuentran, le dice estas palabras. Fíjense cómo se dirigen al peyote y cómo se dirigió el chamán amazónico a la ayahuasca, ¿no? Como si estuvieran de tú a tú como dos seres humanos. No te enojes, hermano mayor. Allá es el abuelo, aquí es el hermano mayor. No te enojes, hermano mayor. No nos castigues por matarte, porque en verdad no te has muerto. Te alzarás de nuevo, te alimentaremos bien, pues te trajimos muchas ofrendas. Te trajimos tabaco, también a la ayahuasca le llevaron tabaco. Te trajimos agua de nuestras madres. Te trajimos flechas, te trajimos guajes votivos, te trajimos maíz y las hierbas que te gustan, te trajimos tamales, te trajimos nuestras plegarias. Bueno, a continuación vamos a hablar de los efectos del peyote, descritos por Schultz y Hoffman. Los efectos alucinógenos del peyote son fuertes, con visiones caleidoscópicas ricamente coloreadas. Si alguno de ustedes ya se estaba animando, pues vea que tiene sus consecuencias, ¿no? A mí ya me prohibieron ahí los doctores o la doctora psiquiatra que tome estas cosas. Los efectos alucinógenos del peyote son fuertes, con visiones caleidoscópicas ricamente coloreadas. También pueden modificar los sentidos del oído, del gusto y del tacto. Se han registrado 2 estados en la intoxicación. Al principio, un periodo de satisfacción general, eso sí está padre, acompañada de una sensibilidad intensificada. Luego, una fase de gran calma y pesadez muscular, con una disminución en la atención a estímulos externos, mientras aumenta la concentración meditativa. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente. Bueno, esta fue la cacería del venado. Entonces, cuando ellos flecharon al peyote, estaban también cazando al venado, ¿sí? Por eso le dije, te trajimos hierbas que te gustan para comer, ¿sí? Entonces, y para ser chamán hay que cazar varias veces un venado, que ahora es bien difícil porque ya no hay, ¿verdad?
Entonces ahora se tienen que internar más, pero lo más terrible es que la incomprensión de las autoridades mestizas, mexicanas, porque les han quitado sus rifles, les prohíben la cacería y cuando los encuentran, ahora ya ellos han luchado de que no pase esto, pero cuando los encontraban con peyote los encarcelaban, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en Perú es al revés. Y les voy a leer por qué está la cosa al revés. Bueno, ahora vamos a ver el quieri, la otra planta alucinógena de los huicholes. El quieri, el antropólogo norteamericano Peter First asevera que existe otra planta alucinógena en la mitología y en la simbología de los huicholes, la cual es antropomorfizada como quieri teguillari, es decir, persona quieri. Sin embargo, afirma que se usa raras veces y solo en secreto. Su utilización es algo desaprobado, ya que muchos virreitari consideran que el quieri es un brujo peligroso, cuyos efectos, a diferencia del peyote, pueden causar una locura permanente o incluso la muerte. Los huicholes afirman que quieri tiene flores blancas en forma de embudo. Y aquí también la tienen ustedes en esta tabla de estambre. Bueno. Los componentes químicos ya no los leo, las biólogas y químicas, si están interesadas, pueden consultarlo. Bueno. Perdón. Sí, ¿cómo no? Sí. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente. Bueno, rápidamente, esta es una lucha entre el peyote, que está aquí, y el quieri, porque como he dicho, es la planta buena y la planta mala. Entonces, el peyote convertido en venado está matando al quieri. Bueno, la siguiente. Bueno, esto es muy interesante. Esto ni es amazónico ni es huichol, es inuit o esquimal. Pero vamos a ver cómo estos conceptos se pueden utilizar para diferentes culturas y pueblos. Muy relacionado con el éxtasis y como consecuencia de él, se da en el chamán el vuelo mágico. Respecto a ello, Eliade considera, entre comillas, que en todas partes del mundo hay magia y hay magos, mientras que el chamanismo entraña una especialidad mágica particular, el dominio del fuego y el vuelo mágico. Dice, bueno, otro autor que es Michael Harner, es un poco larga la nota, voy a dar nada más el final. El chamán es una persona que viaja hacia los espíritus, buscándolos en su propio mundo y conservando el control mientras permanece con ellos. La siguiente. Bueno, este es un peregrinaje simbólico a los lugares sagrados por parte de los niños de 1 a 5 años de edad. Es muy importante señalar que entre los huicholes encontramos esta manifestación del vuelo mágico. Esto se hace patente en la fiesta del tambor o ceremonia de los primeros frutos, durante la cual el maracame o chamán
convertido en águila, mediante un vuelo mágico, guía a los niños participantes, los cuales se convierten en una especie de colibrís a un peregrinaje simbólico a los lugares sagrados, entre ellos Viricuta, la tierra del peyote, o Aramarazie en San Blas, en el Pacífico. ¿Sí me señalas cuánto ahorita, a qué horas, para yo saber? Es que dicen que ya tengo que abreviar. ¿Qué hora me lo dijiste? ¿Tengo que terminar 6:30? Bueno. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver las láminas? Yo ya no leo, medio explico y leo las conclusiones. ¿Les parece? Bueno. Entonces, ¿seguimos? Bueno, esta es la cerámica Shipibo que les dije, donde está el famoso quené. ¿Seguimos? Bueno, hablábamos de que la música es otra manera por medio de la cual se puede adquirir o tener éxtasis, no solamente con alucinógenos. Entonces estos son es un tambor huichol que tocan durante 3 días y entonces pues también con eso se transporta. La siguiente. Bueno, aquí tenía yo un collage de maracate de los que yo he conocido, que maracate es el plural de maracame o chamán. Este es del año 71, 70. Bueno, aquí tienen un dibujo de Raúl Anguiano, así es de que estuvo muy bien que lo homenajeáramos. Y este es un chamán que vivió 104 años, el más conocido internacionalmente, ya les platicaré otro día, y él fue Premio Nacional de Artes por estas tablas maravillosas. Bueno, ya no hemos hablado, pero aquí rápidamente hablamos de que el chamanismo puede ser hereditario, tanto en los huicholes como en la Amazonía. En la Amazonía yo no tengo la evidencia tan directa porque no he hecho trabajo de campo, es trabajo documental, pero aquí sí. Entonces, este es el mismo que vimos de 104 años, su hija y su nieta. ¿Seguimos? Y este es del maracame, que vamos a ver sus tablas comparándolas con las de Amaringo, en donde el Eligio Carrillo, tenemos que tiene un abuelo chamán, otro abuelo chamán aquí, ¿sí? Bueno, decía yo que como parte de la formación de los maracate, además de la herencia, no te vas a quedar así, sino hay que conseguir llegar a ser chamán. Entonces tienes que tener una serie de abstinencias, de viajes, de sacrificios, de preparación durante 10 años, ¿no? Entonces aquí es la Peña Blanca de San Blas, donde vive la diosa del mar, donde surgió la vida, y ahí fuimos, los acompañamos a llevar sus ofrendas, y Eligio me bautizó. Ahí se bautizan en la orilla de San Blas, de esta parte que se llama el estero, la parte de Aramara. Bueno, estos son artistas huicholes, que son muchísimos. Aquí ven ustedes en proceso cómo van haciendo una tabla de lanas, de colores. Este es Eligio, que vamos a ver sus tablas. Las mujeres como bordan, la Shakira, otra vez José Benítez, el Premio Nacional. Bueno, aquí tenemos textiles, vimos cerámica Shipibo y ahora vemos textiles Shipibo maravillosos, un colorido extraordinario, pero sobre todo el diseño. Y esto es una tabla de Amaringo, en donde el propio antropólogo que escribe con él el libro, Ayahuasca Visions, dice que hay influencia de la cultura Shipibo. Bueno, es lo que decía yo, que hay una influencia de lo
de lo shipibo en el arte de Pablo Amaringo. Él no es en lana, sino es a veces en óleo, a veces en acuarela, a veces en especie de como gouache, algo así. ¿Sí? Bueno, entonces yo decía que en estos dos pueblos, en estas dos regiones, se da este mismo fenómeno, que los chamanes y los no chamanes, pero aquí no estamos ocupando de los chamanes, también son artistas y plasman sus visiones, ¿no? Entonces vamos a pasar 3 cuadros huicholes y 3 de Amaringo para que ustedes vean diferencias, similitudes. No los vamos a explicar porque no es posible. Bueno, a ver, el anterior, perdón, esta es la diosa Nacahué, la diosa de la fertilidad. Como ahí dice, bueno, ya tendríamos que hablar, sus pelos son serpientes. La siguiente. Bueno, esta es la representación de Virikuta, donde ahí está el chamán entrenándose, pero si no hace lo que tiene que hacer debidamente, aparecen alacranes que lo pican. Entonces aquí va a haber varios alacranes en el cuadro, ¿sí? Es el entrenamiento del chamán. Todos estos cuadros son de Eligio Carrillo, chamán, y estos son fragmentos de 4 de sus cuadros maravillosos. Él vende a Estados Unidos, a Canadá, ha viajado mucho. El venado como siempre, el peyote, ¿no? El peyote aquí flechado. La siguiente. Ahora vamos a ver otras, las de Amaringo, que es recibiendo los poderes chamánicos. Ahí los están recibiendo por parte de estas mujeres, les dan los poderes chamánicos. La siguiente. Se llama ayahuasca, que son todas las lianas y otra de las plantas importantes que se usan también junto con la ayahuasca. Y la serpiente, la yucumama, la anaconda, todas estas serpientes tan importantes en la Amazonía. La siguiente. Bueno, esto es muy interesante porque aquí tienen ustedes una mujer dando a luz y está dando a luz serpientes, pero a su vez es ella fue preñada por una anaconda y está dando a luz anacondas, ¿sí? Y todo esto es muy similar, claro, no en conceptos, pero en estilo, en representación a ciertas tablas huicholas, no tanto de Eligio Carrillo, sino del Premio Nacional José Benítez. La siguiente. Bueno, esto sí es muy interesante, les voy a leer esta parte. Estas muchachas shipibo conibo, con su vestimenta tradicional. Dice, en el caso de las mujeres shipibo conibo que crean diseños artísticos en textiles y cerámica, también utilizan una planta sagrada llamada piripiri, con fines de aprendizaje para adquirir el don de visualizar quené, diseño y plasmarlos con destreza. El ritual consiste en colocar en sus ojos y en el ombligo unas gotas del jugo de piripiri. Se considera que este tratamiento agudiza la visión de las jóvenes, otorgándoles la capacidad de concebir visiones quené en sueños y en sus pensamientos shinan. Bueno, ya alguno que se interese, aquí tengo los componentes de esta planta, biológicos y sus efectos químicos. Y esta es un comparativo de la vestimenta huichol. Vieron la vestimenta de los shipibo y ahora ven de la huichol. Bueno, les voy a leer las conclusiones.
Pueden, si quieren, después de esta, en un poquito antes, sin que yo les diga, la cambian a la 54, ¿sí? Para no interrumpir la lectura de las conclusiones. Se puede concluir que los Virraritari o huicholes son uno de los pocos pueblos indígenas de México que practican el chamanismo de forma ortodoxa, es decir, según las atribuciones que mencionan los teóricos, comenzando con Mircea Eliade. Lo mismo ocurre entre diversos pueblos de la Amazonía peruana. Las semejanzas que los pueblos de ambas regiones comparten son las causas de las enfermedades sobrenaturales, el entrar en éxtasis, el vuelo mágico, los sueños, la herencia en el chamanismo, el don dado a los especialistas, la posibilidad de que otro chamán o un hechicero les quite el don, la enfermedad grave que contraen los chamanes como una especie de requisito, prueba para alcanzar la plenitud como sanador. La creencia en espíritus auxiliares o guardianes, los sacrificios, privaciones y tabúes que deben practicar tanto los aprendices como los especialistas ya iniciados, entre ellos la abstinencia sexual, el ayuno, el no ingerir alimentos con sal y la vigilia. Por otro lado, el canto ritual, el cual entre los pueblos amazónicos es el ícaro. De igual forma, la utilización de instrumentos musicales. Los métodos de curación, podemos poner la otra, son muy similares, es la última, como el uso de alucinógenos, el peyote y ayahuasca, utilización de tabaco, valerse de los sueños para diagnosticar la enfermedad, así como de los espíritus compañeros. Chupar o succionar el mal y sacar los objetos intrusivos en el cuerpo. Tanto los pueblos de la Amazonía como los huicholes comparten una compleja cosmovisión animista de su mundo físico y el mundo otro, que se encuentra en diálogo permanente. Cada ser vivo, planta, animal, río, montaña, bosque, posee un espíritu al cual hay que dirigirse con respeto y con reciprocidad. Consideran que sus deidades son sus ancestros y se dirigen a ellos en términos de parentesco. Como se puede observar, el plasmar las visiones de una manera artística y con gran colorido también se encuentra en las dos regiones culturales. Desde luego hay que resaltar que los dos artistas que hemos seleccionado utilizan diferentes técnicas en sus expresiones plásticas. Una diferencia que ya les había dicho, que les iba yo a comentar, muy notoria, es el tratamiento que los gobiernos de México y el Perú le han dado al peyote y a la ayahuasca respectivamente. En México se le ha satanizado e incluso se ha perseguido no solo a los mestizos, sino a los Virraritari, castigándolos con la cárcel. En el Perú, en cambio, a la ayahuasca se le considera la gran medicina, entre comillas. Y en junio de 2008, el Estado peruano declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos y usos tradicionales de la ayahuasca, practicados por comunidades nativas amazónicas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marina. Le vamos a pedir a la investigadora y curadora de la muestra Amazonía, Pueblos de Selva, a la maestra Rafaela Cedrasky, que haga reconocimiento por su participación esta tarde.